Muy buenos días, hermanos, que estamos aquí esta mañana. Ya hemos dicho de qué vamos a tratar. El título que le he puesto es ¿A dónde acudir? ¿A dónde acudir? Pero antes de empezar, pues vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer un texto que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del versículo 25 al 30. Así que los que tengáis Biblia podéis abrirla y seguir la lectura, y no sé si aquí también se va a poner en la pantalla. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la bendiga en nuestros corazones. Y vamos a tratar de escudriñar, de meditar un poco en estos textos que hemos leído. ¿Cuántas veces te has sentido trabajado y cargado? ¿Cuántas veces te has sentido agobiado? Yo, bastantes. Y he estado metido en problemas, tanto personales como en mi entorno, y problemas a los cuales no les sabes dar solución, no encuentras respuesta, no encuentras a dónde acudir. Y en esta situación, que es muy común, en el pasado, normalmente lo que hacíamos era buscar a algún amigo, algún conocido que tuviera conocimiento de los temas que nos preocupaban en ese momento, para ir al lugar adecuado para encontrar respuesta, para encontrar solución a nuestro problema. Bueno, hoy día, ¿qué hacemos? Bueno, no sé lo que hacéis vosotros, pero mucha gente lo que hace, incluido yo, pues es, cuando tengo un problema, no sé dónde acudir, no sé dónde ir, pues me meto en el famoso buscador de internet, en el Google y ahí tecleo lo que me parece y me salen una serie de indicaciones, de respuestas, me dirigen dónde tengo que ir. Muchas veces me dirigen mal, muchas veces me dirigen a lugares equivocados, donde lo que pretenden, en lugar de ayudarme, es engañarme. Pero bueno, la verdad es que tenemos un buscador que es muchísimo mejor que el Google. Y me diréis, ¿cuál es? Y yo os diré, la palabra de Dios. Ahí este es un buscador donde encontramos las respuestas correctas a nuestros problemas y nuestras situaciones. Y es más aún, este es un buscador donde ni tan siquiera a veces tenemos que teclear nuestro problema, porque el motor de búsqueda de este buscador, que es la Biblia, es
ni más ni menos que Dios. Y Dios conoce nuestros corazones y nuestras necesidades mucho antes incluso de que nosotros se las contemos. Él conoce muy bien nuestro corazón, mejor que nosotros mismos. Y en esa situación llegamos a darnos cuenta que es Dios el que nos propone a dónde acudir. Y en este sentido hemos leído este texto maravilloso, ese texto emblemático que encontramos solamente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid, dice Dios, venid, mejor dicho, dice Jesús aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Esta frase es una frase que tiene mucho calado, que tiene mucha profundidad, porque nos lleva a preguntarnos quién es este Jesús que puede hacer tan tremenda invitación. ¿Quién es esta persona, este Jesús, que se atreve a decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Y bueno, ante esta pregunta, ante esta cuestión que surge, ¿quién es Jesús? Me llamó la atención y traté de investigar si en alguna otra parte de la Escritura hay una invitación semejante como venid a mí. Y bueno, busqué en la concordancia, y encontré otro lugar de la Escritura donde se dice las mismas palabras. ¿Dónde está este texto? Isaías 55, del 1 al 3. No sé si lo podéis poner aquí en la pantalla. Isaías 55, del 1 al 3. Dice así. Es también un texto precioso. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, casi todos, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y sigue diciendo, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y es significativo que es Dios mismo el que hace aquí la invitación, venid a mí. Y esto nos lleva a reflexionar sobre quién era Jesús, sobre la autoridad que tenía para hacer semejante invitación. Y mucho más incluso teniendo en cuenta las implicaciones que esta invitación tenía. ¿Quién era realmente Jesús? ¿Cómo Jesús se atrevía a decir a aquellos que estaban cerca de él, a sus discípulos, venid a mí y yo os haré descansar? La respuesta a esta cuestión la encontramos en los versículos anteriores en Mateo capítulo 11. Porque comenzando en el versículo 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, es una oración singular la que hace aquí el Señor Jesucristo y que se encuentra solamente en dos de los evangelios,
en Mateo y en Lucas. Dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Como hemos dicho, este texto se encuentra también en Lucas y no se encuentra en el mismo contexto, en la misma situación, pero eso no nos importa demasiado para el propósito que tenemos. Allí en Lucas se nos dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó de una forma especial, se gozó exultante en el Espíritu y dijo esta oración, estas palabras que hemos leído. Y creo que es importante que nos detengamos un momento para reflexionar sobre lo que Jesús dice en esta oración, porque es importante para entender quién es el Jesús que se atreve a invitarnos a ir a Él. En primer lugar, Jesús se dirige al Padre y le dice: Padre, te alabo. Y le da un título: Señor del cielo y de la tierra. Y bueno, esto casi sería obvio decirlo, pero ¿quién sino Dios? ¿Quién sino el Padre es el Señor, tanto en el cielo como en la tierra? El Señor a quien le pertenecen todas las cosas, el que tiene dominio y poder sobre todas las cosas, el que las ha creado, el que las ha hecho. A Él le pertenece todo el universo, pero también todo lo que Él tiene, su sabiduría, su omnisciencia, su omnipotencia, su santidad, su gloria. Todos los recursos en el cielo y en la tierra pertenecen a el Padre, al que Jesús llama mi Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra. Pero lo novedoso, digamos lo que presenta una cierta novedad de lo que afirma Jesús, es que continúa diciendo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es decir, hemos entendido, el Padre es el Señor de todo. Y ahora Jesús, delante de sus discípulos, un hombre que camina, que sufre, que come, que bebe, dice que todas las cosas, sin excluir nada, me han sido dadas por mi Padre. Y esta es una afirmación que ningún hombre en su sano juicio, ni tan siquiera un espíritu, un ángel, por elevado que sea, podría atreverse a decir. ¿Quién podría decir todas las cosas que le pertenecen al Padre, a Dios, me han sido entregadas a mí? Bueno, parece increíble, pero eso era lo que Jesús estaba reclamando para su persona. Y cuando dice todas, son todas. Especialmente lo que tiene que ver, bueno, especialmente todo, pero si tenemos que distinguir algo, podríamos hablar de la salvación. Podríamos hablar de todo el propósito de Dios de amor y de gracia para con el hombre. Todo ha sido puesto en manos de Jesús. El poder, Dios lo puede todo. La
omnipresencia, la omnisciencia, Dios lo conoce todo. Y desde esta perspectiva que Jesús posee todo lo que el Padre le ha dado, podemos entender que Él hace esta invitación. Hay más todavía en la oración de Jesús, para que podamos entender, aunque ya sabemos seguro los creyentes, pero que podamos recordar y entender hasta qué punto Jesús es el Hijo de Dios. Jesús tiene la plenitud de la divinidad corporalmente. Porque aquí dice el Señor Jesús en su oración: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Quizás esperaríamos que dijera nadie conoce al Padre sino el Hijo. No, no. Está diciendo aquí nadie conoce al Hijo, a Él, nadie le conoce sino el Padre. Y la palabra aquí que se utiliza en el original parece indicar que no es un conocimiento, digamos, intelectual. No es tan siquiera un conocimiento experiencial cualquiera. Conocer en un sentido de convivencia, de experiencia con otra persona, no. Aquí está hablando de un hiperconocimiento. ¿Quién puede entender de verdad a la persona de Jesús? ¿Quién puede entender de verdad todo el misterio de la encarnación? ¿Cómo es posible que ese Dios trascendente, eterno, invisible, al que no podemos entender, se haga hombre y sea un hombre auténtico, 100% hombre, y que ese hombre sea Jesús de Nazaret? ¿Quién puede entender cabalmente esto? Sí, lo decimos, pero ¿hay mayor milagro que este? ¿Puede un Dios trascendente hacerse una criatura? Esto es lo que dice Jesús. Nadie conoce plenamente, nadie hiperconoce al Hijo, el propósito del Hijo, la voluntad, el trabajo del Hijo. Nadie conoce el propósito de salvación que había en Jesús, ni cuánto alcanza, sino el mismo Padre que lo ha enviado. Y continúa diciendo el Señor Jesús correlativamente: y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Hay un conocimiento recíproco, un hiperconocimiento recíproco mutuo entre Padre e Hijo, Hijo y Padre. Y estas palabras de que nadie conoce al Padre sino el Hijo son importantísimas en el Evangelio, porque esto condiciona completamente nuestra manera de entender toda la revelación. Toda la revelación. ¿Qué podemos saber de Dios? En Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué podríamos conocer de Dios sin Jesucristo? Muy poquito. ¿Qué es todo lo que podemos conocer de Dios en esta vida, en este mundo, ahora? ¿Qué es lo que podemos conocer de Dios? Solamente lo que Jesús nos ha dado a revelar. Y Jesús estaba en un contexto del pueblo judío. Allí en el pueblo judío todo el mundo decía conocer a Dios. Todo el mundo decía que quería, que guardaba la ley.
Todo el mundo decía que ofrecía sacrificios a Dios. Sin embargo, todo el mundo estaba lejos de Dios. Tenían una imagen deformada de Dios. Pensaban que la sacaban de la Escritura. Pensaban que la sacaban de la Torá y de los profetas, pero su imagen de Dios estaba distorsionada, y no solo distorsionada, sino que era una imagen falsa. Jesús es el que viene a dar a conocer al Padre, y a partir de aquí tiene que cambiar todo nuestro entendimiento acerca de la Escritura y acerca de Dios, porque nos convertimos en personas que cuando estudiamos la Escritura, cuando hablamos acerca de Dios, lo tenemos que hacer centrándonos en la persona de Jesús y haciéndolo a partir de la persona de Jesús. No podemos interpretar la ley al margen de Jesús. No podemos interpretar el Apocalipsis al margen de Jesús. No podemos interpretar ni las epístolas al margen de Jesús. Yo creo que todo lo que podemos entender, la máxima expresión de la revelación de Dios, está en el hecho de que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y continúa diciendo ya aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y bueno, esta última frase nos deja un poquito así como descolocados, ¿no? No sé a vosotros. Pero cuando leemos y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, decimos, bueno, o pensamos, a ver cuál va a ser el criterio de selección que Jesús va a tener para dar a conocer al Padre. Y bueno, creo que esta pregunta, esta inquietud que nos puede surgir, se resuelve en los próximos versículos. Porque hemos leído y hemos dicho, venid a mí, ¿quién? Todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí. Venid a mí es un mandato, es una orden, pero es una orden un tanto especial, porque, digamos, el tiempo del verbo aquí, según los estudiosos, es que es un mandato que podríamos decir dulce. Es como un mandato sugerente. El Señor está, más que mandando, invitando, está como seduciéndonos a ir a Él. Venid a mí, lo está diciendo con todo cariño. Es algo que tiene que hacer mella en tu corazón y en el mío, el ir al Señor. Venid a mí. ¿Y qué significa venid a mí? ¿Qué significa venir a Jesús? Diréis, ¿dónde está? ¿Voy a la iglesia? ¿Abro la Biblia? ¿Qué hago para venir a Jesús? ¿Qué es venir a Jesús? Pues en Juan 6:35 lo dice claramente, venir a Jesús es creer en Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene y el que en mí cree es lo mismo. Venir al Señor, creer en el Señor, creer en Jesús, creer que Jesús es ese quien dice ser, que tiene el poder para cambiar nuestras vidas y nuestra situación. No se trata, Jesús dice, venid a mí. Mucha gente cree que se trata de ir a algún sitio. No se trata de ir a cualquier persona, ya sea
profesional, autoridad, eclesiástica, psicólogo, no sé, chamán. No se trata de ir a ninguno de estos sitios, no se trata de acudir tampoco a ninguna filosofía, ni de acudir a ninguna religión. Algunos dicen que lo importante es creer, porque tienes que creer en algo y en definitiva todo es bueno. Toda la religión, toda la filosofía, mientras te haga ser mejor persona, pues dicen que es bueno. Es venir o ir a algunos de estos personas, lugares, filosofías, pero Jesús no dice id a buscar. Jesús dice venid a mí y pide exclusividad. Jesús pide exclusividad. Él es el único y solo en Él es donde podemos encontrar auténticamente solución a nuestras situaciones, a nuestros problemas. Y bueno, hemos dicho, bueno, ¿a quién se dirige este llamamiento? Bueno, pues está claro que a quien el Hijo lo quiere revelar, pero ¿a quién quiere revelar el Señor al Padre? Pues la respuesta es a todos. Venid a mí, que sigue diciendo, todos, sin excepción, sin excepciones. Cualquiera que sea mi situación personal, cualquiera que sea mi raza, cualquiera que sea mi situación social, cualquiera que sea mi situación moral, bien o mal visto por los hombres. Soy ladrón, soy, no sé qué puedo decir, adúltero, soy gay, soy lo que sea. Soy una prostituta, soy un drogadicto, estoy en la miseria y alienado de la sociedad. Estoy invitado por el mismo Señor. No hay exclusiones. Venid a mí todos, todos, sin exclusión. No hay limitación alguna. Solo hace falta dos condiciones que son una sola. Venid a mí todos los que estar trabajado y cargado. Trabajado y cargado. Y quisiera hablar un poco de este trabajo y de esta carga, porque estar trabajado significa estar fatigado, haber hecho un esfuerzo largo, un esfuerzo prolongado en el tiempo para, digamos, encontrar esa salida a mi vida, a mi problema, por el cual estoy peleando y estoy luchando no un día ni dos, sino a lo mejor años enteros, y estoy fatigado. Y también estoy cansado. Cansado puede ser por un trabajo de pico y pala, sí, pero me parece que el Señor no se está refiriendo a este trabajo de picar piedra. Se está refiriendo a una carga que tiene que ver con unas obligaciones religiosas, unas obligaciones de leyes que pesan sobre las personas y sobre la gente, sobre todo sobre los que les rodeaban, que les hacían estar fatigados y agobiados ceremonialmente. Tenemos que tener en cuenta a quién se dirigía Jesús. Hombres y mujeres que vivían en una situación en la cual se les imponían 1000 normas religiosas, centenares para toda su vida, en la cual sentían que no lo cumplían,
en la cual sentían que era imposible llegar a ese nivel de perfección, en la cual se sentían pecadores, en la cual se sentían destrozados, en la cual se sentían acabados. Y a estos trabajados y cargados es a los que Jesús les dice: venid a mí todos. No hay limitación, la única condición es que reconozcamos, que el que está en esta situación reconozca que está fatigado y agobiado. Está fatigado y agobiado. Quizás esté fatigado y agobiado por el peso de la culpa, por el peso del pecado, o esté fatigado por los problemas que tiene alrededor y que no sabe solucionar. Pero para todo esto hay solución en Jesús. Él dice: os haré descansar. En cuanto a trabajados y cargados, quisiera hacer una mención especial del terrible peso que tiene la religión como un conjunto de leyes, de normas en general, la religión en general. Todas las religiones tienen sus mandamientos, sus normas, sus preceptos. Bueno, diréis, ¿la cristiana? Pues la religión cristiana, como tal religión, efectivamente tiene sus leyes, sus normas, y esas normas, esas leyes lo que hacen es aprisionar, esclavizar al hombre. Pretendiendo liberarlo, lo que hacen es esclavizarlo. Pero nosotros sabemos que Cristo no nos trae una nueva religión, que Cristo no nos trae otra religión más, que Cristo nos trae una invitación a una relación personal con Él, a un cambio de mente y de corazón. No se trata de una norma, se trata de vida. Se trata de vida. La promesa de Jesús, yo os haré descansar, es una promesa digna de ser creída. Es digna de ser recibida con fe, porque precisamente es Jesús al que le ha sido dado todo lo que pertenece al Padre, el que nos lo está prometiendo. Parece una incongruencia, vamos a ir terminando y quizá no me da tiempo a acabar, pero lo voy a dejar donde esté. Parece una incongruencia que Jesús, que dice: yo os venid a mí, que yo os haré descansar, seguidamente nos diga: llevad mi yugo sobre vosotros. Caramba, Señor, nos está diciendo que vayamos a ti, que tú nos vas a hacer descansar, nos vas a liberar, y ahora me pides, Señor, que tome tu yugo. Parece una incongruencia, pero no es tal. ¿Qué era el yugo? De esto se ha dicho muchas cosas y podríamos decir muchas, pero yo voy a decir solo una. Yugo significa sometimiento. Yugo significa someterse sobre todo a una enseñanza. En la época de Jesús, entre los rabinos, cuando alguien se hacía discípulo de un rabino, imaginémonos Gamaliel, tal como el apóstol Pablo, lo que decía es que tomaba sobre sí el yugo de este maestro. Y en un sentido general, el yugo al cual estaban atados los que estaban alrededor de Jesús, la gente que vivía trabajada y cargada, era al yugo de las reglamentaciones y de las leyes judaicas, al yugo de esa religión que, diciendo ser de Dios, lo que hacía era esclavizar a los hombres
y mantenerlos en la miseria moral y espiritual. Jesús les dice, tomad mi yugo. Pero, ¿qué pasa con el yugo de Jesús? El yugo de Jesús no era otra ley. El yugo de Jesús no es que Jesús iba a quitar la ley, la religión antigua, iba a poner otra, iba a poner una serie de preceptos y normas, no. El yugo de Jesús dice que es fácil y que su carga es ligera. El yugo de Jesús tiene que ver con vida espiritual. El yugo de Jesús tiene que ver sobre todo con el amor. En varias ocasiones en Mateo, el Señor Jesucristo toma una frase del Antiguo Testamento, misericordia quiero, dice, misericordia quiero y no sacrificio. Eso era lo que no entendía los escribas y fariseos y los sacerdotes del tiempo de Jesús. Misericordia quiero y no sacrificios. Aborrezco los actos religiosos. Lo que quiero es misericordia. Y el Señor Jesús, en definitiva, lo dice muchas veces. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto es lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento del cual le habla Jesús a Nicodemo. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Ese es el yugo de Jesús, el yugo fácil. Y además, el yugo, y con esto termino, el yugo es algo que tiene que ver con dos. El yugo lo que hace es une a dos bueyes. En este caso, del yugo espiritual, del yugo de enseñanza, de aprendizaje, pues estamos hablando de que si yo tomo el yugo, al otro lado de mí está ¿quién? Jesús, mi maestro. Mi maestro va a ser ligero. ¿Por qué? Porque la gran parte de la carga va a llevarla él. Yo solamente voy a seguirle. Voy a aprender cómo lo hace él. Y esto es lo que dice el Señor para terminar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, ¿cómo son las autoridades eclesiásticas? Podemos detenernos a mirarlo. ¿Cómo son las autoridades eclesiásticas? ¿Cómo son los ministros? Algunos se llaman ministros, otros se llaman obispos, otros se llaman profetas, otros se llaman, no sé. ¿Y cómo se comportan estas autoridades eclesiásticas? Pues todos no, pero en muchos casos hay cierto grado de autoritarismo, de dogmatismo, de soberbia y a veces hasta de amenaza. Y hablo en general. Pero Jesús se presenta como el maestro que es manso y humilde de corazón. Es dulce para nuestras almas. Es dulce para nuestras necesidades. Él nos está invitando a ir a Él. Y hermanos, amigos que estamos aquí, tengamos muchos años de creyentes o muy poquitos, o todavía no hayamos tomado la decisión, el Señor nos está invitando a ir a Él, a creer en Él, a ponernos a su lado, a dejar nuestros problemas en sus manos, a dejar nuestras almas que reposen en Él, porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Amén.